Oye, Duncan, Señal Literaria llega al capítulo 61, en pleno diciembre, ¿ah? Apenas para cerrar el año. ¿Cómo te parece, Omaira? 61 entregas después, en diciembre, el capítulo para cerrar el año ya. Y con una obra muy particular, se nota que el autor se la gozó. Bueno, sí, Antonio García Ángel realmente estaba inspirado. Se soñó la escritura de esta novela en la que pasa de todo, lo peor. Bueno, pero cuenta de qué se trata la novela. Pero cuéntanos tú, que eres la voz experta en señal literaria. ¿Qué podría pasar en tu vida si te echan del trabajo? La inmobiliaria está a punto de desalojarte del apartamento y además lo único que sabes hacer es escribir. Para responder podemos preguntarle a Nelson Camargo, protagonista de Que pase lo peor, o mejor a su autor, Antonio García Ángel. Antonio García Ángel, bienvenido a Señal Literaria. Muchas gracias, Eric, por tenerme por acá. Bueno, Antonio, hablemos de esta novela, Que pase lo peor. Una novela realmente trepidante en la que pasa de todo, ¿no? Pasa lo peor. Y pasa lo peor, sí. Por eso te quiero preguntar primero, Antonio, ¿por qué el título? ¿Por qué Que pase lo peor? Parece una suerte como de resignación un poco, ¿no? Como las cartas están echadas. Yo no llegué de entrada a ese título. Tuvo otros títulos. La primera como idea que tuve fue Un bello desastre. Pero mi hija, yo tengo una hija, me hizo montármela con eso, me hacía vocecita y todo, como Un bello desastre. Y yo ya, no le voy a poner así. Y después se quedó sin nombre durante mucho tiempo hasta que me llegó a las manos un poema de Ramón Cote. Mi querido Ramón Cote, que dice: así se vive en esta ciudad de las alturas, esperando que pase lo peor. Y esta ciudad de las alturas es Bogotá, que es una novela muy bogotana, y me pareció que podía funcionar mucho esperando que pase lo peor. Y después dije, está esperando a los bárbaros, está esperando a Godot, y además está ese gerundio ya muy usado y todo, entonces quedó Que pase lo peor. Y ya desde que apareció el título ya fue inamovible, era el título para esa novela. Bueno, Antonio, y tú lo acabas de decir, esta es una novela muy bogotana, pero es muy divertido además que tú te sales de la Bogotá que muestran otros autores que se quedan como en la parte antigua o chapinero. Aquí en este libro asistimos a la Bogotá del Sur, no, está Santa Isabel, está muy presente la 45, muy presente el Parkway, Ciudad Montes, exactamente. Alquería, toda la zona de los vendedores de telas en el sur. Sí, Policarpa. Cuéntame de esa selección, de esa Bogotá que no está como tan retratada. Pues yo sí de entrada he tenido la idea de que le sobra mucho chapinero a Bogotá y que hay unas partes que ya están muy contadas. En mis labores en Libro al Viento me tocó recorrer mucho la ciudad y a los autores que venían de afuera para hacer las Bogotá Contada que tiene Libro al Viento, que son unas antologías de textos sobre Bogotá de autores visitantes de afuera, a ellos los procuraban que fueran a las bibliotecas comunitarias y a otros lugares, y pues me tocó acompañarlos y todo, y también empecé a sentir que esa gente era la que estaba contando esos lugares y los que estábamos acá pues no. Y pues de ahí viene también una voluntad de ampliar el croquis de la ciudad en la literatura, y ya lo venía haciendo desde Declive, mi novela anterior, en la que aparece por allá la 1 de Mayo, Cuadrapicha, el Mundo Aventura, como esos lugares así que no están tan presentes y que me parece que deberían tener también su carta de presentación dentro de el acervo de nuestras letras, pues. Eso es muy bonito, Antonio.
Pero bueno, hablemos ya un poco de la historia propiamente del protagonista de esta novela, Nelson Camargo, un escritor, profesor de lógica del discurso, que lo echan del trabajo, está a punto que lo echen del apartamento. La relación de amor que quiere que se le dé, pues no se le da. Parece que todo se le escapa por las manos. Y claro, uno piensa como en los derrotados, ¿no? Yo creo que la derrota es muy interesante como tema literario. Me parece que es más fecunda que el triunfador. Si existe un triunfador en la novela es porque después lo vas a tener que derrotar. Sí, o sea, Jay Gatsby, si se queda triunfando, pues no funciona, hay que derrotarlo. Y uno puede elegir al triunfador que cae o puede empezar desde la derrota, pero la derrota es mucho más interesante. O sea, yo parafrasearía a Tolstoy cuando dice que todas las familias felices son iguales, pero las familias tristes lo son cada uno a su manera, cada una a su manera. Acá también, como que los triunfadores no tienen mucho relieve y además son muy móviles, porque si estás triunfando y si está todo bien en tu vida, pues ¿por qué vas a cambiar? ¿Por qué vas a salirte de ahí? Claro. En cambio, quien ya está en la derrota no tiene nada que perder. Y eso pone al personaje en una movilidad que es muy interesante porque como no tiene nada que perder y como ya lo perdió todo, pues cualquier cosa es ganancia. Entonces vienen y le ofrecen un trabajo absurdo y el tipo pues con una mano adelante y otra atrás dice sí. Y ahí aparece una puerta como para la aventura, pues. Bueno, y pareciera una constante en tus personajes, Antonio, que estuvieran al punto de que los echan del apartamento, de la casa donde viven, como que el tema de la casa está muy presente en tu obra, ¿no? Como la posibilidad de que el día de mañana ya no estés en esta casa o en este apartamento. Totalmente. Y eso pasa también acá en esta novela. Totalmente, sí, yo creo que tengo como una angustia inmobiliaria. En su caso, en mi caso, mi primera novela, el personaje está llegando a un apartamento, saliendo, como moviéndose. Después en Recursos Humanos, Osorio se quiere ir de ese lugar y quiere salir de esa casa y están como buscando para dónde mudarse él y su esposa y están empacando las cosas para irse. Y ahora vuelvo como a eso, yo no sé cómo es como una angustia que creo que termina siempre como permeando mis novelas. Creo que tienes toda la razón, mejor dicho. Oye, pero hay otra cosa muy divertida, Antonio, en esta novela y es cuando empiezan a aparecer personajes pintorescos de la política, el periodismo, los medios. Estoy pensando en Rodolfo Hernández, por ejemplo. Claro. Que aparece mencionado. No, o aparece una gran directora de medios, toda puntillosa. Sí, ¿no? claro, por ahí aparece la Chiqui Ávila. La Chiqui Ávila. Pues creo que es que nosotros tenemos un material también que es muy interesante, ¿sí? Y que también da mucho juego literario en la política. Y pues esa historia se remonta hasta el Goyeneche, el maestro Goyeneche, el profesor Goyeneche que quería techar Bogotá y pavimentar el río Magdalena. Sí. O sea, desde Goyeneche en adelante hemos tenido como una estirpe de políticos bufos que incluye pues Mario Gareña, candidato presidencial, Regina Betancourt de Lisca, Regina Once, mentalista, Moreno de Caro. Moreno de Caro, el concejal embolador, Lucho. Y bueno, hasta nuestros días, para no mencionar más gente porque nos metemos en problemas, pero eso se fue colando en mi novela. Yo, digamos, como que es muy difícil mantenerse impermeable a la realidad nacional y se fue prestando la novela para que entraran esas menciones porque hay un personaje en la novela que es Reinaldo Mestizo, que es un aspirante a político que está totalmente loco, es un orate.
Y creo que él encarna un poco como esa tradición de personajes un poco pintorescos que han pisado muchas veces el Capitolio Nacional, el Palacio de Nariño y diversos estamentos de nuestra política en los que podemos decir incluso que han triunfado, pues. Y bueno, es que no es nada fácil para un personaje como Nelson Camargo. No, un lector, claro, ya pasa a los 50 años, escritor, pero frustrado también, no ha escrito mayor cosa. Una novela que casi no se consigue, que está por ahí repartida en distintas librerías de segunda y cosas así, y él ha quemado todos los ejemplares existentes de la novela, pero no es fácil para él, Antonio, estoy pensando dedicarse finalmente a escribir los discursos y los textos de una campaña política, además de un político tan curioso, un productor de telas que se le da por lanzarse de un día a otro a la política. Pues creo que también es producto de la desesperación del personaje, pero al mismo tiempo también creo que eso bebe un poco de la realidad del oficio. Los escritores colombianos acá, en su inmensísima mayoría, no podemos vivir solo de escribir. Hay que hacer otras cosas, hay que dar clase, hay que ser jurado de una cosa, hay que tener una columna, hay que tener una cosa. Digamos que de una manera muy exagerada en mi novela aparece este personaje tan necesitado, que también los hay, pero obedece a eso también. Y yo creo que también la realidad me ha mostrado algunos autores que se avergüenzan de un libro que publicaron, que uno les dice, chévere ese libro, y dicen, no, yo quiero que ese libro no circule y tal. Entonces, de alguna manera, esa angustia de desaparecer de las librerías, de que ya en los carteles de las diferentes ferias del libro ya no estás, Claro. y de que te vas un poco borrando del panorama, pues es una angustia que yo alcancé a tener y que le pude como infundir al personaje. Lo que pasa es que pues a mí me ha ido mucho mejor que a él, hay que agradecerlo, y él sí tuvo, pues empezó mal, digamos, o sea, como que nunca tuvo una caída porque empezó caído, digamos. Bueno, Antonio, qué bonito eso que me estabas contando, pero al mismo tiempo estoy pensando en algo que pasa en esta novela, y es el homenaje que le rindes a los clásicos, a la literatura en general. Porque en la vida de Nelson Camargo, este escritor frustrado que tiene que darle un vuelco a su vida con más de 50 años, le van a empezar a pasar cosas que han sucedido en los grandes clásicos de la literatura, ¿no? Kafka, Tolstoy, Edgar Allan Poe incluso. Entonces no es como una simple mención de obras literarias, sino que la literatura se empieza a meter en la vida de Nelson Camargo. Sí, yo quería hacer por primera vez una novela con referencias literarias, ¿sí? Y hacerlas de una manera más frontal que en otras ocasiones, digamos. Porque si uno lee Animales Domésticos, el relato que le da nombre al libro, pues ahí uno ve que eso es un corazón simple de Flaubert, pero pues no se nota mucho. Pues acá yo sí quería hacer una novela como que estuviera cuajada de referencias. El problema que tenía era que sentía yo que las referencias muchas veces son como unas citas que tiene el narrador, que se ha leído todo siempre y sabe todo. Nelson no, Nelson tiene vacíos en su formación y todo, como todos nosotros, por eso no se dice mucho. Y lo que terminé pensando era que la literatura contaminara, en el sentido griego de la palabra, pues no que ensuciara, pero sí que hubiera como una contaminación pues del material literario dentro de la vida, más que una cita, como que el personaje lo terminara viviendo de una manera como empírica, ¿sí? Y también procuré una cosa que quedó ahí en la novela también de una manera que creo que está patente, y es que también hubiera muchas referencias de la cultura popular, o sea, Bad Bunny, canciones de la novela de la
balada romántica de los 70, canciones de salsa, canciones de punk y de metal bogotanas, los Aterciopelados, La Derecha, que todo entrara ahí también como para que el régimen entre la alta cultura y la cultura popular se rompiera. Es decir, si vos tenés todas las referencias literarias, quizá carezcas de las referencias mundanas y populares, y si tenés las populares, quizá no tengas las otras, ¿sí? Pero que en ningún caso ninguno de los dos registros fuera necesario, que prevaleciera la anécdota y la aventura y la peripecia sobre ello. Ese fue el gran reto, porque yo he sido muy contrario pues, a hacer esas novelas como todas literarias y todas literatas, y en las que al personaje principal le pasa una desgracia y la tramita intelectualmente, por allá sumergiéndose en unos libros, ¿sí? Y en unas obras de arte, porque la vida no es así. ¿Sí? Pero la verdad es que todos tenemos un montón de baches, y en eso me sentí también muy respaldado por como el ensayo de cómo hablar de los libros que no se han leído. Ese ensayo maravilloso que les recomiendo a todos. En él el autor dice, pues yo este no lo he leído, este tampoco, pero dice, ¿y por qué no hablar de los libros que no se han leído? ¿Cómo hace uno para dar una clase si todos los libros que tiene que mencionar los tiene que haber leído todos? A veces un ejemplo viene de que uno leyó sobre ese libro, pero claro. No que se lo leyó o lo empezó y lo abandonó. Entonces creo que dice también un personaje que tiene esos vacíos. Ahora, todos los libros que él no se ha leído, yo sí me los leí. O sea, yo no abandoné. Guerra y Paz, que es uno de mis libros favoritos, por supuesto. Y él como que no le llamó la atención Borges, y yo tengo libros míos de Borges todos subrayados. Pero hay otros que yo no los he leído, como los que mencioné ahorita, pues. Y creo que fue como la oportunidad de poner en escena eso. Bueno, Antonio, algo bien bonito también en esta novela es que nos retrotrae un poco a los sitios que ya no existen de los 90, ¿no? Están los bares como Barbie, por ejemplo, Chamois, incluso en algún momento Nelson Camargo menciona los tragos que se tomaban en esos sitios y menciona la famosa guaya de Chamois. Claro. Y eso también es, creo que un acierto en la novela. Creo que había una memoria rumbera que se estaba como evaporando con los años, porque también es un tema al que no se refieren mucho como los historiadores locales, o que es una memoria que no parece importar mucho. Yo empecé a hablar con amigos y les empecé a preguntar, oye, ¿vos te acordás cómo se llamaba ese chuzo que quedaba ahí en la 54? Y la gente ya iba perdiendo como la noción de cuáles eran esos sitios, y además qué se bebía en ellos, porque en los 90 como que había cócteles de autor como muy representativos del lugar, y pues uno se bebía la María ensangrentada de Barbie, el pis de bebé de Vértigo. Entonces me pareció chévere como hacer una arqueología de esos lugares en los que por lo menos mi generación rumbió, y dejarlo allí para que no se fuera perdiendo, pues para que la floristeria volviera a estar por ahí en algún libro y que alguien pudiera decir, ¡ay, yo estuve ahí! Bueno, y aquí tenemos el ruido, además de los niños jugando de fondo, que creo que le da otro toque especial a este capítulo. Totalmente. Pero creo que también siendo un libro juguetón, porque lo es, que pase lo peor, es un libro con mucho juego y como con mucha lúdica y todo, pues también nos puede ambientar estos niños jugando aquí atrás. Bueno, Antonio, ya que estamos hablando de todos los lugares que tú mencionas en esta novela, Matorral, el lugar en donde estamos hablando,
yo te invito a que sigamos esta conversación en uno de tantos parajes que tú mencionas acá. Dale, vamos. Vamos. Perfecto. Bueno, Antonio, para ir cerrando nuestra conversa, estamos en esta zona del Parkway que también está muy presente en la novela. Claro, claro. Acá hay un recorrido de principio al fin del Parkway de Nelson, en una cita romántica. Con Raquel, que no le va a ir muy bien Sí. al pobre Nelson. Conversemos, Antonio, del humor en la literatura, porque me parece que tú eres de los autores en Colombia que le está apostando más a ese filo literario, ¿no? A veces uno se da cuenta que hay muchos autores explorando otras áreas en la literatura, el drama, lo que llaman literatura del yo, incluso los sucesos históricos, pero tú ya tienes una marca muy patentada en el humor, pero no solo eso, esta novela se mete con la fantasía. Bien. Yo creo que el humor está un poco escaso en la literatura colombiana. No que no exista, porque por ahí aparece y está en Luis Miguel Rivas, sí, y está en algunos muy buenos libros de Ricardo Silva, está en Luis Noriega, pero no hay tanto. Yo creo que está como solemne la literatura en este momento, y creo también que es un poco lo que dice Raymond Chandler, que el estilo es una emanación de la personalidad. Yo creo que es como un rasgo mío, quizás, como que la gente dice, este man tiene sentido del humor y todo, y es difícil que no se cuele en la literatura que haces. Yo lo que siento en este libro en particular es que como que solté las amarras un poco, como que yo había tenido las riendas un poco del registro humorístico como para no pasarme quizás, y acá me di como más esa libertad. Quizá lo que me parece es que Gabriel García Márquez en un momento fue como una presencia tan grande y tan envolvente, y que tenía estos libros con estas mujeres que suben a los cielos mientras están colgando la ropa, y niños con cola de cerdo, y todos los prodigios que pasan en 100 años de soledad y en otros de sus textos, que creo que como que eso disuadió a muchos colegas de entrar por esos caminos, aunque por ahí en el Caribe podemos destacar a David Sánchez Juliado, Claro. que al mismo tiempo que tenía un contenido de humor interesante y significativo en sus libros, también lo hizo en sus narraciones orales, el Flecha, el Pachanga, Abraham al humor, ¿sí? Sí. Pero no hay tanto, pues. No, sí, es cierto, totalmente. Creo que debería existir más, aparte, Sí. porque los colombianos nos sabemos reír de nosotros mismos Claro. bastante, y creo que hay mucho por explorar allí, pues. Bueno, Antonio, esta novela además tiene una parte que nos ahorramos en contárselas a los lectores y lectoras para que la busquen, porque es algo realmente sorpresivo, impactante, también de índole fantástico. Y de hecho aquí en la novela dice, esta novela es extraordinaria, pero si le contamos de qué va, se la arruinamos. Yo creo que la novela, entre las emociones que ha despertado a los lectores, las más frecuentes y la que más mencionan, aparte del humor, es la sorpresa. Y pues, además, siento que ha habido como un pacto lector entre la gente que se la termina, que cuando la recomienda le dice a los otros, no te voy a contar mucho. Y pues bueno, creo que agradezco también que
que haya existido como ese pacto y que se haya preservado esas sorpresas para cada lector nuevo que llega. Si la novela le va súper bien, pues termina pasando como esos libros que entran al canon y que ya todo el mundo conoce, aunque no se los haya leído. Yo también espero que si pasa eso, esas sorpresas que se van erosionando con el voz a voz tampoco le hagan mella al disfrute de leerla. Bueno, Antonio, esta es una novela muy divertida. La gran historia de Nelson Camargo y todas las vicisitudes que le van a terminar ocurriendo. Gracias, Antonio, por estar en Señal Literaria. No, gracias a vos, Eric, y gracias a todos los que vean este programa y gracias a todos los lectores que han dicho cosas muy bonitas y que la han recomendado. Bueno, si te parece, para cerrar, Antonio, te invito a que nos leas un fragmento de Que pase lo peor. Claro que sí. Yo creo que podemos leer el comienzo. Dale. Todo se vino abajo cuando me echaron del trabajo en Incentec, Instituto de Enseñanza Técnica, una mole gris de salones estrechos y alumnos de mente idem, iluminada por tubos de neón blancos que me producían jaqueca y ganas de matar. Fueron 10 años dictando de lunes a viernes 4 clases diarias de 8 a 6 de la tarde, la misma materia siempre, lógica del discurso. La había repetido tanto que estaba convencido de que con Alzheimer podía dictarla igual, que la recordaría aún después de sufrir un derrame. Reglas generales de la argumentación, argumentos mediante ejemplos, por analogía y de autoridad, falacias, sesgos, etc. Siempre daba los mismos ejemplos, salía con los mismos chistes y hacía las mismas pausas dramáticas. Vi pasar a 20 promociones de auxiliares contables, técnicos de sistemas, secretarias, vendedores y operarios. En ese tiempo se enfermó y se murió mi mamá, gané barriga y perdí pelo. Me fui quedando cada vez más solo. Enterré mis ambiciones y me conformé con una tranquilidad previsible. Pensé que iba a seguir en ese trabajo hasta mi muerte, pero no contaba con que el que muriera fuera el viejo Villamizar y cambiara la administración del instituto. Gracias, Antonio. No, gracias a vos. Muchas gracias.